Gente bonita de Facebook, ya llegué, muy buenas noches, ya es martes, ya estamos nuevamente con ustedes. Ay, déjenme, no sé si sea buena luz, pero bueno, ya me voy a quedar ahí porque luego le ando moviendo y se apagan las cosas. Pues buenas noches, gente, mi nombre es Ira Torres, estoy para servirle a todos. Me presento, soy quiropráctico, practico una técnica que se llama quiropraxia emocional. Y cada martes vengo aquí frente a ustedes a contarles un poquito de lo que hago, pero visto desde otro punto, desde el punto de las emociones, desde el punto de qué es lo que pasa con lo que sentimos, con lo que decimos y cómo esto va a afectar a nuestros cuerpos. Dentro de mi consultorio hago algo totalmente distinto a esto y por eso me divierto tanto los martes porque rompe con todo lo que hago. Así es que vamos a entrar de lleno con el tema de hoy. Hoy voy a estar usando mis lentes, espero que no reflejen tanto la luz porque eso es lo que me preocupa, que no vean mis ojos. No porque sean bellos y hermosos, sino porque siento que uno conoce a la gente a través de los ojos, la ventana de los ojitos. Vamos a estar hablando de un tema, continuamos en junio, acuérdense, junio es el mes de la prevención de la escoliosis, o más bien de la detección temprana de la escoliosis para que esta no aumente. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es el movimiento lateral que tiene la columna vertebral y que pues es anormal. La columna vertebral vista por la parte de atrás de la espalda tendría que ser una línea recta. Sin embargo, la escoliosis lo que hace es que llegan a moverse las vértebras en diferentes zonas y eso hace que haya un balanceo errático en el cuerpo, ¿no? Incluso se llegan a ver los hombros caídos de repente o se llega a ver la persona como encorvada de costado. Bueno, decíamos también en las clases pasadas que se puede dar en diferentes puntos. Ya vimos las dorsales y sus manifestaciones emocionales que llevan a esta movilidad de los huesos. También vimos ya las lumbares, dorsales, acuérdense cómo me veo como pilar de familia ante los demás y qué es lo que pasa. Lumbares, la cuestión sexual y sobre todo el dinero, la economía y qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando nos empiezan a afectar estos temas. El día de hoy nos tocan las cervicales. ¿Qué es lo que pasa con nuestro sentir que provoca que nuestras cervicales lleguen a doler y sobre todo que estamos hablando de la escoliosis, que se lleguen a mover de un lado a otro, tanto que se queden en esa posición? Recuerden que la escoliosis habla de nuestra postura frente a los demás, pero que son de nuestro mismo nivel, nuestros colaterales. Los que son nuestros hermanos, los que son nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas. De eso es lo que vamos a estar hablando desde ese enfoque. La relación con mi lateral, mi comparación con los demás y cómo yo me siento con los demás. En esta ocasión, las cervicales es un tema, no hombre, les va a gustar como me ha gustado a mí toda esta semana que he estado enfocándome en este tema. Resulta ser que las cervicales es enteramente la comunicación. Pero ¿qué es la comunicación? ¿Qué es lo que nos está afectando de la comunicación? ¿Qué es lo que estamos queriendo comunicar y no podemos? Eres tú, eres tú. Las cervicales son los huesitos que están en nuestro cuello y que conectan lo que eres, nuestra cabecita, nuestros pensamientos, con todo lo demás que no es más que la maquinaria. Y vamos a ir, como en las charlas anteriores, viendo vértebra por vértebra, pero quiero hacer como una introducción general. ¿Por qué? Porque las cervicales, aunque son 7, son más que las lumbares, pero en las cervicales las emociones son muy similares, se entrelazan demasiado, entonces es como difícil hablar específicamente una por una, aunque lo voy a hacer más adelante. Pero resulta ser que las cervicales es eso, la desvalorización con respecto a la comunicación que tengo. En las cervicales se manifiestan las emociones básicas, nuestras ideas básicas, es decir, lo que realmente eres, la esencia de lo que eres. Eso es lo que va a mover
nuestras vértebras. Estos son los conflictos que van a estar movilizando nuestras vértebras. Entonces, ¿qué son estas ideas? ¿Qué son estas posturas bases? Una, tu relación no solo con tu divinidad, sino cómo te ves tú ante la divinidad. ¿Qué concepto tienes ante la divinidad? ¿Qué concepto tienes de ti mismo ante este ser supremo, el que sea que sea? ¿Cómo tú te sientes ante él? Vamos a ver que todas las cervicales nos van a estar hablando también de la justicia, de cómo nos sentimos con respecto a la justicia, de cómo nos sentimos con respecto a cómo nos ven los demás, cómo nos escuchan los demás, cómo nos observan los demás. Cómo yo me he posicionado frente a los demás y cómo es que yo actúo, si actúo con soberbia o si actúo con demasiada blandeza. Vamos a ver cómo se manifiesta todo esto en nuestras cervicales y vamos a ir paso por paso. Dice, la frase, por favor, esto es bien importante, la frase con la que vamos a estar trabajando en esta clase, en esta charla, para que les quede bien claro y puedan entender todo lo demás que se va a decir. Yo me siento desvalorizado con respecto a lo que comunico a través de. Y ahorita vamos a ver cómo se va a hacer esta comunicación. Resulta ser que la cervical número 1, que se llama Atlas, y ya desde que se llama Atlas tenemos toda una apertura de por qué se llama Atlas. Atlas, si lo conocen, si lo recuerdan, es este mito de la mitología griega, es un titán que luchó en contra de Zeus en las batallas, en la guerra de las titánides, y resulta que andaba en el bando equivocado porque pierden, ganan los del Olimpo, todo bien padre, todo Zeus gana, wow, sí, y resulta que Zeus nada tierno, pues quiere castigar al Atlas y le pone como castigo el que lleve sobre sus hombros esta esfera celeste. El mundo lo lleva desde entonces Atlas. Ahí lo tiene Atlas y todavía hoy por hoy está Atlas sosteniendo al mundo. Resulta que nuestra cervical, ay, me jalé la oreja, la cervical número 1, el Atlas, sostiene todo lo que eres, que es tu esfera celeste, que es tu mundo entero, lo sostiene. Tienes un Atlas que está soportando tu mundo, tu universo, lo que realmente eres. Eso es la primer cervical, es el primer contacto, el que soporta lo que tú eres. Eso es. Y es la línea que hay entre tu cerebro y el resto de tu cuerpo. Es lo que va a ligar a esto que eres, tu mente, tus pensamientos, tus sentires, con lo demás, que nomás es la máquina. Que sí, puedes vivir sin brazos, sí puedes vivir sin piernas, sí puedes. Hay organismos, hay sistemas con los que no puedes vivir, si te faltan no podrías vivir, pero ya hay muchos mecanismos extras artificiales que lo suplantan, pero jamás nunca va a haber algo que suplante tu cerebro. No puede, porque eso eres tú y entonces dejarías de ser tú. Tú eres eso, tus pensamientos, y el Atlas, la cervical número 1, se va a ver afectada cuando tú no conectes con lo que eres, cuando tú empieces a negar tus propios no sentimientos, pensamientos, tus propias ideas base, cuando tú empiezas a negarlas o cuando sientas que no concuerdan con el resto y empieces como a hacerte un poco comunicador de quién eres, entonces se va a ver afectada. Dice, Atlas, sostén de la cabeza, sostén de las ideas y del intelecto. Todo cuanto tú sabes y lo que creas que sabes y lo que creas que no sabes se va a manifestar. Es decir, si yo me considero todo un intelectual, pero me siento que no debo
que soy menos que los que están a mi alrededor. Recuerda que estamos hablando de los colaterales, que soy menos que los que están a mi alrededor. Sí tengo un cierto nivel, pero no soy tan como mis hermanos. Sí tengo un cierto nivel, pero en mi trabajo no me siento con la fortaleza de demostrar lo que soy. Cuando tengo este tipo de emociones y de pensamientos, mi cervical número 1, que es el Atlas, empieza a molestar. También habla de la autoridad, es decir, de mi postura, de cómo se supone que debo de verme ante los demás, que deben de respetar mis decisiones, mis ideas, mi todo esto. Eso es lo que se manifiesta en esta cervical. Mis pensamientos con respecto a mis proyectos de vida. Y estamos hablando de proyectos importantes, es decir, de la base de los proyectos. Aquí no se manifiestan las situaciones de, yo quería una casa así y asado y tengo que trabajar. No, 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 no. Son proyectos de vida. Es decir, yo me veo ante mi clan como el sostén de la casa. O yo me veo dentro de mi trabajo como la persona que debe de ser la que organiza. O yo me veo en mi vida como una persona que soy creativa, que soy una creadora, que soy esto. Es decir, no es un concepto tan definido, eso va más abajo en otro tipo de vértebras. Aquí está el primer golpe, el más abstracto, ¿sí? El sentir pleno es lo que se manifiesta en estas cervicales. No expreso las emociones por el temor a que no las entiendan. Recuerden que cervicales todo es cómo me voy a comunicar con los demás. Puedo tener muchas ideas, ideas de lo que pienso que es el mundo, ideas de lo que pienso que es la divinidad, Dios, y sobre todo estas, ideas mayores, ideas de cómo yo me veo ante el mundo, cómo siento que si soy hija de Dios o que si soy poderosa o que no lo soy, todas estas ideas de cómo debe ser la situación se manifiestan en esta cervical. Pero ¿qué es lo que se manifiesta de acuerdo con la escoliosis? Se me traba la lengua. ¿Qué es lo que se manifiesta? Mi comparación con los que son de mi mismo nivel o con mi clan, es decir, mi familia, ¿vale? Entonces a lo mejor mis ideas no entran en el grosso del lugar donde me estoy moviendo o no son como las que se mueven dentro de mi familia o no van con las tradiciones que mi familia que tiene desde antaño y entonces resulta que no son las mismas y yo empiezo a desvalorizarme por esto. Y aparte de eso no les puedo decir, no encuentro la manera de decirles lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo o las ideas que tengo que son importantes para mí. No encuentro la forma de que ellos entiendan o yo de expresarlas y empiezo a dejar de hacerlos. La cervical número 2 es el axis. ¿Qué significa axis? Es el eje. Es decir, el atlas es como la copita, ¿no? Donde va a sostener la cabeza, el cráneo. El axis es lo que le va a dar la movilidad a la vértebra, atlas. Entonces de eso nos habla esta vértebra, esta C2. Los órganos que se van o que pasan por ahí, los nervios que pasan por ahí son los de los ojos, la nariz, las orejas y la lengua. Me desvalorizo porque no me escuchan. Otra vez regresamos, la comunicación. Yo puedo estarme expresando, como ahorita, estar tratando de decir un tema, tratando de decir quién soy, tratando de darme a entender, pero que mis sentimientos y mis emociones, mis impresiones, qué bárbara, qué mal estoy hoy. Creo que de que estoy tan emocionada me trabo mucho. Estas emociones que manejo, estas ideas superiores que me llevan a una pasión, ¿no? De quién soy, de expresar quién soy. Y en esta cervical 2, yo no siento, porque esa es la clave de todo, yo no siento que me estén escuchando, yo no siento que entiendan lo que quiero que entiendan.
Em, en las burlas, siento que todo el mundo se burla de mí con respecto a lo que estoy tratando de decir y expresar. Y por lo tanto, otra vez dejo de expresarme, pierdo la sensibilidad, pierdo este sentido de movilidad. Uh, Hay un cierto momento en el que podría parecer que soy soberbio porque en el fondo siento que yo lo que soy, eso es, y que no tendría por qué estarles explicando a los demás y entonces comienzo a callarme y comienzo a decir, a mí me importa poco lo que digan, yo soy esto y se acabó. Pero también empiezo a generar ideas de lo que tengo que ser. Yo tengo que ser de esta forma. Empiezo a construirme, a construir lo que soy, una imagen de lo que soy o lo que tengo que ser y no me permito a mí misma salirme de eso. Mis ideas comienzan a endurecerse, mis ideas hacia mí, y empiezo un sometimiento no de los demás hacia mí, sino de mí hacia mí mismo y con respecto a los demás. Dejo de ser flexible conmigo. Comienzo a ser duro, a castigarme, a criticarme a mí mismo. Las cervicales eres tú en todos los sentidos. Eh, He perdido la soltura. Y esta cervical número 2, insisto, es la que da la movilidad, es decir, la que me permite no comparar, sino poder asomarme al mundo de mi compañero, de mi hermano, de mi pareja y entenderlo y ser flexible porque los comprendo. Sin embargo, cuando tenemos un conflicto, cuando empezamos a sentir que no me escuchan y que no me entienden, comienzo a cerrar y comienza a secarse esta cervical número 2. Y entonces dejo lejos, vaya, aparte de que no soy prudente conmigo, de que no soy cariñosa conmigo y sobre todo me exijo mucho, dejo de voltear a ver a los de mis costados para tratar de entenderlos. Si llego a voltear va a ser únicamente para juzgar a los que están alrededor de mí. La C3, el órgano que está involucrado en esta C3 es los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen va a ser lo importante y la que se manifieste o cómo me siento con respecto a la imagen en la C número 3. Cervical número 3. Siento que mi imagen no proyecta lo que soy. Es decir, yo tengo desde mi C1 y mi C2 un constructo de lo que tengo que ser y debo ser. Sin embargo, no siento que los demás alcancen a ver lo que yo estoy tratando de mostrar. Por más que me esfuerzo, la gente ve otra cosa. Pienso y siento que los demás ven otra cosa muy diferente a lo que yo quiero proyectar. Critican mi imagen. Me considero feo o diferente a lo que soy en mis ideas o por mis ideas y mis pensamientos. ¿Esto qué significa? Cuando yo me considero feo, ya vamos a hablar un poquito de sexualidad. Cuando yo me considero feo, sexualmente no soy atractivo para los demás, en este caso una pareja. Como no soy atractivo sexualmente para los demás, quiere decir que no va a haber una trascendencia de mí. No soy atractiva, no va a haber una pareja, no va a haber alguien con quien procrear y entonces mi, mi proceso de continuidad en el mundo se va a ver detenido. No entro en mi clan, no pertenezco a ellos, no pertenezco a mi familia, no me veo como ellos, no soy similar a ellos físicamente, estamos hablando de lo físico. Por lo tanto, no soy parte de ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que tengo un sentimiento horrible de soledad. La C3 es eso, la soledad en pleno. La soledad es la que se va a manifestar en la C3. Dentro de esta cervical, la cervical número 3, también comienzan a ver todos los que son ideas de suicidio por esta soledad que estoy sintiendo y que es profunda.
porque nadie me entiende, porque nadie me escucha, porque trato de hablar y comunicar y por más que lo intento, no soy ni escuchada, ni vista, ni puedo dialogar con nadie, entonces esta soledad desajusta mi cervical número 3 y empieza a tener uh, una línea, un mal mensaje entre el cerebro y mi cuerpo y empiezo a tener un problema de ideas suicidas. Todos tenemos ideas suicidas, ¿eh? Tampoco crean que es algo así como muy extraño. Todos las hemos tenido. No son tan marcadas y no son tan visuales en la mayoría de las personas, pero sí las llega a ver. Y también es porque mi tercer ojo, ya está hablando de energía, pero bueno, mi tercer ojo también se desajusta porque comienzan estas cervicales. Cuando se cierra este cono, dejo de ver más allá y me enfoco únicamente en lo mío, en lo que soy, y lo que soy no me gusta porque está trastornado por mi ego y por todo lo que estoy creyendo que pasa. Y entonces comienzo a tener este tipo de ideas de merecer la muerte, porque pues para qué vivir si ni me escuchan, ni me pelan, ni nada, pues para qué sigo en este mundo. C número 4, cervical 4. Esta cervical empieza la cuestión de la nariz, del olfato. También es un problema de equilibrio, de no sentirte dentro de sexualidad, pero sobre todo de mediar. La cervical número 4 es la que está justo en medio. Es la que conecta las de arriba y las de abajo. Las de arriba se refieren a directamente a mi comunicación, cómo me ven, cómo me escuchan, y las de abajo, ahorita vamos a ver, que hablan de la sumisión, de la injusticia. Y la C número 4 es la que llega a mediar estas dos situaciones, entre que lo que soy y lo que quiero ser para los demás. Entonces va a haber un problema con el ser mediador. Siento que dentro de mi familia soy yo el que tiene que llegar a componer, o soy yo el que lleva la calma a mi situación familiar de conflicto, y me frustro cuando esta situación de conflicto pues no se calma, porque aparte ni tengo por qué estar yo inmiscuido en estos asuntos, pero ahí voy de metiche porque me siento que yo soy capaz y me siento obligado a mediar esta situación. Sobre todo eso, me siento obligado porque en mi idea yo soy el que tiene que estar y yo soy el que tiene la solución de los conflictos. No encajo nuevamente en el clan, y como no encajo en el clan, no tengo posibilidad alguna de ayudar. No me entienden aparte, ni me escuchan, ni cuando hablo no me entienden, ni cuando me miran no miran lo que yo quiero que miren, y entonces como mediador no sirvo para nada. Cuando yo todo esto lo tomo del lado negativo, pues obviamente mis cervicales se van a desajustar y comienzo a no, o a ser muy orgulloso y jactancioso, o a ser demasiado pasivo y agachar la cabeza cuando no tendría que ser. La C número 5, cuerdas bucales, la voz, el ridículo. Siento que todo lo que digo es para burla. Me critican, siento que me critican, que critican todo cuanto digo. Hasta el tono de mi voz siento que todo el mundo lo critica o que es un tono horrendo de voz. Estudio lo que digo y olvido la importancia en lo que estoy diciendo. Es decir, comienzo a criticarme tanto porque siento desvalorización con respecto a mi comunicación con mis colaterales, con lo que estoy diciendo. Y como tengo que ser cuidadosa porque considero y empiezo a compararme con los demás y considero que estoy con pura gente pro, y entonces empiezo como a escoger lo que estoy diciendo, como a empezar a cambiar mi vocabulario, mi forma de expresarme para que esté yo al nivel de los que están conmigo. Empiezo a modificar mi forma de comunicar y de interactuar. Sobre todo en esta C número 5, comienzo a ser como, es cuando tengo este conflicto de los cuadros. Yo
tengo una postura, hablaré de mí. Soy quiropráctico, soy mamá, soy diseñadora gráfica, pero sobre todo quedémonos en soy mamá y soy quiropráctico. La gente en la calle dice, ah, ahí va la doctora, o ah, ahí va la mamá de. Y entonces, como la mamá de, tengo que tener cierta postura frente a las otras señoras de la escuela. Tendría yo que vestirme adecuadamente respecto a mi edad, que son 42 años. No podría estar utilizando ropa de escuincla, de secundaria. No jamás voy a usar muñequitos en la ropa, no jamás me voy a pintar el cabello de colores, no jamás voy a estarme... Todos estos no jamás que modifican tu estructura o que hacen de ti un cuadro, estos conflictos, cuando tú estás queriendo ser lo que no eres y luchando por una posición, es decir, soy abogado, bueno, voy a usar mi corbata y mi traje todos los días y jamás nunca los voy a dejar. Voy a estar hablando con elocuencia y jamás nunca voy a ser coloquial y voy a andar en lugar de tomar una copa, pues un chupe con la chela, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones y de conflictos son los que van a estar lastimando mi cervical número 5. Cervical número 6, amígdalas, la injusticia. La injusticia relacionada a la infancia, es decir, algo injusto que viviste o que creíste vivir durante tus primeros años de vida, tus primeros 7 años de vida, un poquito más, pero generalmente son los primeros 7, y cómo estos recuerdos se manifiestan ahora en lo que estás viviendo. Es decir, puede ser que hayas tenido un conflicto con tus hermanos, pues estamos hablando de colaterales, que a lo mejor a mi hermano le dieron el mejor regalo en Navidad y a mí me dieron ahí lo que le sobró. Y ese sentimiento de que a ellos le dieron más y a mí no, es una injusticia. Cuando yo crezco, cuando yo entro al trabajo y resulta que a mis compañeros veo que les comienzan a dar bonos extras en su trabajo, en el trabajo, yo no aplaudo y no digo, qué bien, yo también me voy a esforzar y voy a ir adelante. No, yo lo que digo, qué poca. O sea, yo vengo aquí bien temprano, vengo todos los días y mira esto, ¿no? Esto es que... Y empiezas a criticar y empiezas a compararte. Y ese acto, que simplemente es un acto de la vida, una situación normal como cualquier otra, tú la calificas como una injusticia hacia ti. Entonces, todas estas, aunque esto que les estoy platicando es solamente un reflejo de cómo a mí cuando era niño me trataron de esta forma y yo sentí que no me valoraron lo suficiente y a ellos sí le dieron. Y sobre todo me quedé callada, no dije nada, mis papás no se enteraron. Sin embargo, ahí está el asunto y hoy de grande lo vivo de esa misma manera. La C número 7, la tiroides. La C número 7 habla de la evolución. Por estos conflictos de comunicación, debo doblegarme, dejo de evolucionar, estanco mi creatividad y dejo toda manifestación de creatividad a un lado. Dejo de pintar, dejo de escribir, dejo de actuar, dejo de todas estas manifestaciones, se quedan a un lado. Todas estas herramientas que son básicas para la comunicación de situaciones abstractas como son las ideas de quién eres, las ideas bases, que repito, son abstractas, la mejor forma que tiene el cuerpo, no tu consciente, sino tu cuerpo inconsciente, tu mente inconsciente, lo que hace es tomar las artes y estos talentos que tú tienes, los manifiesta a través de las artes, a través de la pintura, de la poesía, de la fotografía y de cualquier otro tipo de comunicación. Recuerden que el arte es comunicación. Y entonces estas ideas base que, insisto, son abstractas, lo más sencillo que tiene tu subconsciente para sacarlos y llevarlo a que los demás lo vean es a través de las artes. Pero cuando yo estoy en conflicto y ya sentí que nadie me escuchó y ya sentí que por más que hago nadie me pela, que no soy parte de, que no encajo en, que ya lo hice todo en mi idea, ¿verdad?
que ya hice todo y no pasó nada, entonces siento que ni con el arte, aquello que escribía, aquello que dibujaba, aquellas veces que yo pintaba, porque todos los escuincles, todos los niños dibujan, todos los niños pintan, los adolescentes escriben, todos tienen una manifestación artística, pero dejamos de hacerla de adultos. Cuando tú te cierras porque sientes que no hay para qué hacer las cosas, entonces pierdes todo esto. Te obligas a ser parte del grueso. A lo mejor tú ya pintabas, a lo mejor tú ya escribías, pero los demás decían, ay, pues ese es un monito, ay, si ves, son puros garapatos. Imagínate lo que le dijeron a Picasso cuando vieron sus primeros trabajos. Monitos, eran dibujitos de kinder. Y hoy, ¿cuánto vale una obra de Picasso? Y no estamos hablando de la economía, sino de la importancia y la relevancia. Así es que no hay forma de criticar el arte. Cuando tú expresas lo que eres y lo plasmas en lo que sea que hagas, en lo que sea que haya sido tu vehículo para manifestarte, es perfecto, es perfecto. Cuando tú sueltas eso que eres en equilibrio y no estás esperando que los demás aplaudan, que los demás vengan y te digan, bien, mijito, lo hiciste, wow, súper bien, chido. Cuando tú quitas todo esto, estás en equilibrio. Pero si estás con las voces de, y si dicen esto, y es que ya dijo fulanita, y es que ya me miró fulanito, esas críticas, es estar desgastándote, llevando tu energía a los demás, eso es lo que provoca la lateralidad de tus cervicales, la escoliosis en tus cervicales. Hola, manito, ya te vi. Bueno, entonces, yo sé que hablé mucho, yo sé que me fui cervical por cervical, que dije un montón de cosas. Miren, cuando yo estudié, cuando yo tengo un problema, me voy a confesar con ustedes. Tengo un problema. Déjenme volteo. Ay, creo que así me veo mejor. Ay, creo que la luz. Bueno, tengo un problema, muchachos y muchachas. No soy muy buena estudiante. No lo soy, nunca lo fui, creo que jamás, nunca lo voy a hacer. Me cuesta mucho concentrarme, me cuesta mucho mantenerme quieta. Si se dan cuenta, si me amarras en las manos, yo moriría, ¿no? Necesito otras formas porque no se me queda nada en la cabeza. Entonces yo aprendí en mis años de estudiante que la mejor forma para mí de que se me quedaran las cosas en la cabeza era relacionándolas con otra más. Para mí la fantasía, el poder visualizar las cosas es lo que me ha llevado a concentrarme y a entender las cosas. Si yo no encuentro una historia con qué ligarlas, es difícil que se me queden. Entonces, yo sé que muchos de ustedes son así, yo sé que muchos necesitan un cuento antes de dormir para entender la vida. Y el cuento de hoy que les traigo es un cuento maravilloso que yo cuando lo leí, bueno, ya lo había leído, pero cuando empecé a relacionarlo con las cervicales, o mejor dicho, cuando empecé a concentrar las cervicales para definir qué cosa es la emoción que mueve a la cervical tanto como para generar una escoliosis, dije, Asterión. Asterión. Este es. Me había estado hablando de canciones y todo esto y estaba tratando de buscar una canción, pero desde que yo dije, no, se acabó. Asterión es el bueno. Y entonces me imprimí este cuento de Asterión, La casa del Asterión. Un cuento muy cortito que es de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges para mí es complicadísimo. Yo no tengo la capacidad de leer tanto a Jorge Luis Borges, pero este cuento es muy chido. Y entonces vamos a leerlo y vamos a tratar de sentir qué es lo que tenía Asterión, qué vivía él, qué sufría, cómo visualizaba su existencia y la vida. Y vamos a tratar de ligar las cervicales, a todo lo que se dijo de las cervicales, a lo que él estaba viviendo. Vamos a leer. La casa de Asterión.
de Jorge Luis Borges. Y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3:1. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni en el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas, aplanadas, como la palma abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se posternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó en el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. En este pedacito del cuento vamos viendo cómo se sentía Asterión. Cómo creía, cómo sentía que el mundo que lo rodeaba lo criticaba. Decía de él que estaba loco. Decían de él que era un ser soberbio y todo porque él sabía que era hijo de una reina. Oye, siendo hijo de una reina, pues hay no que presumirlo, pero pues te jactas de serlo, ¿verdad? Lo acusaban también de misantropía, es decir, aquel que odia a los seres humanos. Pero él era buena onda, él se consideraba chido, una gente afable, ¿no? También decía, mi casa no hay nada, pero aquí estoy yo. Sí salgo al mundo con temor, porque la gente, la neta, me da miedo. Me da miedo que miren mi rostro, que miren lo que soy, o mejor dicho, que me miren y no entiendan lo que soy. Si se dan cuenta y se van dando cuenta cómo otra vez estamos. La desvalorización de Asterión por cómo no podía comunicarse con el mundo, porque siendo hijo de una reina no podía encajar con el mundo que le rodeaba. ¿Vale? Sigamos leyendo. El hecho es que soy único. No me interesa lo que el hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. ¿Se dan cuenta cómo él comenzaba a disminuirse? Es decir, siendo hijo de una reina, pero no sabía leer y no sabía escribir, se justificaba hablando de los filósofos y de que ellos decían, no, pues no te preocupes, nada es tan importante comparado con lo que piensas a que sepas o no escribir,
Pues total, el pensamiento es el pensamiento. Eso estaría chido, pero resulta que hay una comparación con los demás, es decir, otra vez se siente desvalorizado. Y empieza a sentirse solo, ¿no? Dice, las noches y los días son largos. Cuando estás ocupado, cuando estás con gente, cuando estás rodeado o te sientes acompañado, hablemos del sentir, te sientes acompañado, no hay días ni noches largos, el tiempo se te va inmediatamente, se te escapa. Sin embargo, Asterión se sentía así, con los días y las noches largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra para rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración profunda. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora veremos la encrucijada anterior. O ahora desembocaremos en otro patio. O bien decía yo que te gustaría la canaleta. O ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente. Ay, este pedacito del cuento a mí me llega un montón. La verdad es que darte cuenta de la profunda soledad que sentía Asterión. Tanta que lo llevó a jugar con él mismo. No había nadie en el mundo con quien platicar, porque nadie le escuchaba. No había respuesta, no había nada. Asterión estaba solo. Jugaba a que lo buscaban. ¿Cómo se debió sentir en esta profunda soledad? Que jugaba a que otros venían y lo buscaban, porque no existía, porque se hubiera escondido y nadie lo hubiera encontrado. Y es que así se sentía, y a veces así nos sentimos, que pasa el mundo alrededor de nosotros y pasan los días y pasa y no existimos. Y llegamos a preguntarnos, ¿y si me muero hoy? Cancelado. ¿Habrá alguien en el mundo que se dé cuenta que dejé de existir? Y hay un sentimiento de decir, no, no importaría, el mundo no cambiaría, el mundo seguiría siendo lo mismo si yo no estoy. Ese es el tipo de soledad que Asterión sentía. Y luego dice, él cuenta, a veces juego a que me duermo. Las cervicales, cuando se desajustan, una de las manifestaciones físicas que tiene, o cómo nos damos cuenta que están desajustadas, es porque llega el insomnio. Aquellas personas que no duermen, que pasan las largas noches en vela y que pareciera que no pasó nada, esa incapacidad de dormir es un problema de cervicales. Es un problema de que yo no me estoy pudiendo comunicar con el resto, con el exterior, y esa angustia y esa frustración me llevan a no poder dormir, a no conciliar el sueño. Y Asterión dice, a veces me duermo y de repente no me di cuenta en qué momento me dormí y resulta que desperté y ya es otro. Así es el insomnio, es que ni siquiera te das cuenta en qué momento ya tu cuerpo se desconecta porque ya no puede más. Y pasó el tiempo. Sigamos.
No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14. Son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que en una visión de la noche me reveló que también son 14. Son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces. Pero hay dos cosas en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizás yo he creado las estrellas y el sol, la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cuando yo leí esta parte de todo está muchas veces, 14 veces, infinitas veces. Imagínense de qué tamaño era el infinito de Asterión, que 14 veces lo eran todo. 14 veces, 14 galerías eran el mundo. ¿Cuántas veces no hemos estado viviendo de esta manera? Que todo lo que está a nuestro alrededor lo vemos así. Está tan pequeñito porque nuestra visión es tan corta y aún así lo vemos inmenso. Aún así hacemos de los problemas más pequeñitos un universo de problemas, cuando en realidad solo son 14. Pero tú sufres con ellos, sufrimos con ellos, como si fueran infinitos problemas. Esta otra parte en la que el Asterión dice, hay solo dos cosas que están solamente una vez. El sol, Asterión. Estar solo en el mundo. Absolutamente todo ante los ojos de Asterión se repetían y se repetían infinitas veces. Y él estaba solo. Cada 9 años entra en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor. Y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre.
¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Aquí acaba el cuento. Y si se dan cuenta en esta última parte del cuento es de esos momentos que de verdad te estrujan. El Minotauro no sabía que era el Minotauro. No se concebía como un ser malévolo, como un asesino. Él buscaba el cariño y el contacto, la afectividad con los demás, pero no sabía cómo expresarlo. Tan no sabía cómo expresarse que al abrazar, porque quería sentir el contacto físico de la otra persona, los mataba, los despojaba de su vida. Este Minotauro, triste de ver cómo caía uno tras otro, cómo no podía expresarse, cómo no podía llegar a ellos. Nuevamente, cómo no pertenecía a ellos. Resulta ser que cuando escuchó, ¿sabes qué? Un día te van a matar, un día va a venir un tipo que venga con todo y va a llevarte a la muerte. El Redentor, decía el Minotauro, el que redime, el que paga, el que hace que quedes tablas con el mundo, va a llegar. Y cuando escucha esto, el Minotauro dice, qué bien, porque la verdad es que ya estoy hasta el queque de esta vida. Ya no quiero vivir. Y vemos otra vez estas ideas suicidas. Ya no quiero vivir. Lo que quiero es que alguien venga y me mate y que acabe con esto que siento, con esta soledad absurda que siento. Quiero que se acabe. Y llega Teseo. Teseo fue el que mató al Minotauro cuando Ariadna, que era su media hermana del Minotauro, y que le dijo y le explicó cómo podía matar al Minotauro, llega Teseo agarradito de un ovillo, de un hilo, porque el Minotauro vivía en un laberinto, esa era su prisión. Y entonces Teseo agarra el hilito, se mete, lo mata y se regresa por el mismo hilito. Pero resulta que cuando llega Teseo frente al Minotauro, el Minotauro está cansado de la vida, cansado de no ser escuchado, cansado de tratar de expresarse, de a veces salir, a veces mostrarse, porque a veces nos mostramos, a veces nos desnudamos frente al mundo, frente a los demás, desnudamos nuestro sentir, desnudamos nuestras emociones, desnudamos nuestras ideas frente a los demás. Y recibimos en nuestra idea críticas, humillaciones. Deberías de ser como, tendrías que ser tal cual. Llena este cuadro. Y entonces comenzamos la desvalorización. El Minotauro salía a mostrarse y escuchaba a la gente cómo lo criticaba. Miraban su rostro y se escondían. Yo estoy segura que muchos de ustedes se han sentido como el Minotauro. Yo, Ira, he sido el Minotauro. Yo me he sentido como él. Yo también me he desnudado de lo que soy, de lo que quiero ser, de mis proyectos de vida, de lo que hacía. Y me he sentido rechazada. Y he lastimado mi cuerpo. Y mis cervicales se han lastimado. Yo recuerdo mucho que escribía, hablando de estas expresiones artísticas, de cómo tu cuerpo te lleva a manifestarte, a darte. Y yo me gustaba escribir yo recuerdo, igual y antes, pero yo recuerdo que desde los 12, 13 años escribía. Llegaban ideas a mi cabeza y las escribía. Si estaban bonitas, no sé, yo las escribía.
Recuerdo habérselas mostrado a mi padre y mi padre fue así como, ¡ay, esta mujer de chamaca escuincla que estás escribiendo! Porque mis cuentos y mis poemas y mis textos tenían ideas, tenían matices eróticos, sensuales, que una escuincla de 13 años pues no podía andar escribiendo porque no llenaba el cuadro de una niña bien de 13 o 12 años. Y la crítica de un padre pues es importante y la crítica de mis compañeros también. Y entonces dejé de hacerlo. Cuando yo crecí, siempre escribí, la verdad es que siempre escribí, pero lo que hacía era destruirlos, yo nada más me vomitaba en las hojas, escribía, es decir, sacaba este sentir, mi proyección de lo que soy, mi proyección de lo que consideraba del mundo, lo plasmaba y después lo hacía bolita y adiós, bye, que nadie se entere. Cómo vas desconectando, cómo vas haciendo de tu sentir un sentir rígido, cómo empiezas a alejarte de la afectividad que tendrías que otorgar al mundo y que el mundo te tendría que otorgar a ti, y cómo vas encapsulándote y alejándote de lo que en realidad eres. Cuando yo crecí, la siguiente persona importante a la que se lo mostré, porque consideré que era lo más adecuado, porque siempre estás buscando querer manifestarte, querer que los demás vean quién eres, fue a mi pareja, a mi esposo en aquel entonces. Y su reacción fue la misma de cómo la señora de la casa, madre del niño bebé que está ahí, puede estar escribiendo este tipo de cosas. No, señor, no, 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 eres una damita. Y las damitas no hacen ese tipo de cosas. Y entonces, otra vez, dejé de hacerlo. Hace poco comencé de nuevo a escribir, siempre he escrito, pero me refiero a que comencé de nuevo a dejarme fluir. Hoy por hoy estoy escribiendo más. No he publicado, quién sabe si lo haga algún día, no lo sé, eso está por verse. Sin embargo, ya me siento muchísimo más segura en escribir, mucho más segura de plasmar estas ideas que no van con lo que la mayoría dice que deben ser las cosas. Y son esto, la idea de lo que debería ser y que tú lo rompes porque finalmente no eres eso que dicen que tienes que ser. Y estos conflictos son los que te van haciendo encapsularte en ti mismo. Y cuando tú eres una persona con ciertas características y las vas haciendo hacia atrás, las vas sometiendo, tus cervicales se van a ver afectadas. Y entonces lo que haces es, de una forma tonta, de una forma molesta, con enojo, con furia, con ira, con resentimiento, con miedo, agachas la cabeza. Y entonces la cervical 7 y todas las demás empiezan un proceso que yo diría de secado. Se secan. No hay esta lubricación de ser tú mismo que inyecte a estas cervicales. Se secan. Y o vas de la jactancia y la soberbia y de decir, yo soy la doctora, háblenme de usted por favor, entiendan que tú y yo no somos lo mismo, que debe haber una distancia, y entonces la afectividad empieza a ser carente, empieza a decaer en ti, empiezas a hacerte gruñón, empiezas a hacerte enojón, empiezas a hacer un montón de cosas que no tendrías que hacer, porque no eres capaz de simplemente decir,
esto soy y lo que diga el mundo está bien, lo acepto, pero no soy lo que dice el mundo. Y no voy a luchar contra el mundo porque entiendo que hay reglas, reglamentos y lineamientos porque vivo en un mundo condicionado por el hombre. Vivo en un mundo donde sí hay reglamentos, reglamentos de tránsito, reglamentos en la escuela, reglamentos en el trabajo. Y entonces, aunque a mí me gusta andar de chanclas, pues si voy al trabajo, por mucho que sea yo bien hipiosa, voy a usar chanclas. Perdón, no sé qué pasó. Bueno, pero entonces les decía, voy a meterme a estas reglas y a estos lineamientos. Sin embargo, lo voy a hacer sin pelear, porque estoy consciente de que voy a trabajar, de que es un horario de trabajo. Estoy consciente de que soy mamá, estoy consciente de que voy a la escuela y tengo que cortarme el cabello de cierta forma y no voy a luchar porque a fuerzas quiero tener las greñas de colores y largas porque todavía no es el momento. Yo sé que quiero tener este color, que quiero tener rastas, que quiero, pero no es el lugar adecuado. Y no voy a luchar, voy a entender que voy a cumplir con mis horarios, que voy a cumplir con mis labores, que voy a cumplir con mi trabajo. Si no te gusta ese trabajo, busca otro. Tienes el talento de buscar y de estar en un mejor lugar que tú consideres mejor lugar. Pero no lo hagas en base a un enojo, en base a una rebeldía, en base a quererte salir con la tuya. Hazlo primero entendiendo que el mundo no son 14 habitaciones. No es lo que está ahí, el mundo es muchísimo más grande, mucho más grande. Y créeme que el infinito no son 14 veces. Y que en esas más de 14 veces hay muchos que son como tú. Esta idea de soy único y irrepetible está bien, sí, en cierta forma eres único e irrepetible, pero eres tan afín a los demás como no tienes idea. Encajas en tu círculo. Tu familia, con el apellido que tengas, es tu familia y es la familia tal como está, gracias a que tú estás en ella, porque tú le das un carácter, una característica, una definición especial que no tendría si no estuvieras tú. No estás solo. ¿Tienes ideas diferentes? Claro que las tienes, porque eres el engrane de esta maravillosa vida y maravilloso universo. Y este engrane que eres, tal como eres, en la base, en la profundidad de tus pensamientos, en tu esencia, es perfecto. Y cuando tú permites aflorar esto, sin quitándole toda la necesidad de a fuerzas quiero que me entiendan, a fuerzas quiero que se hagan las cosas como yo digo, a fuerzas esta manera chiquiona de ser, este berrinche existencial, cuando lo haces a un lado y simplemente te expresas por el gozo de expresarte, por el gozo de hacerlo y escribes lo que quieras y pintas lo que quieras y cantas lo que quieras sin importar y sin criticarte si lo estás haciendo bien o no, si estás cantando bonito o no, si estás dibujando bien o no, si lo haces porque tienes la intención de aflorar lo que eres y nada más. Te prometo que vas a ser muy feliz. Te prometo que vas a ser muy feliz. Y que de repente las 14 habitaciones que tienes delante de ti se volverán miles. ¿Qué quiero decir con esto? Que las oportunidades se van a abrir a ti. Las oportunidades
a ser una persona feliz, que embona, que encuentra el sentido de su existencia. El Minotauro no la encontró, no entendió para qué estaba en el mundo. Por eso es que se dejó a la espada de Teseo. Tú no hagas lo mismo. Tú no seas como él. No seamos como él. Aceptemos que en momentos sí lo somos. Aceptemos que en momentos nos sentimos tal como él se sentía. Y cuando tengas un dolor de cervicales y cuando sientas esto, yo te invito de verdad a que revises el cuento. Búscalo, descárgalo, léelo, apasionate de él, descúbrete en el Minotauro, descúbrete siendo el Asterión. Y te darás cuenta que el laberinto lo creaste tú. Y que no hay necesidad de estar en esas 14 galerías cuando tienes un sinfín allá afuera. No hay necesidad de sentirte prisionero en este cuadro que te has creado de ti mismo y vas a poder salir y disfrutarte a ti mismo. Vas a dejar de compararte con el resto. Vas a disfrutar a los que están al lado de ti y vas a disfrutar esto que eres. Muchas gracias a todos por escucharme. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ya ni sé si ponen comentarios o no, pero aquí estoy. Si escriben comentarios, yo con muchísimo gusto los contesto. A veces no los contesto al aire, bueno, casi nunca los contesto al aire, porque me trabo y porque me pierdo muy fácilmente. Pero de verdad que me dedico toda la noche a estar buscando y a estar contestando a veces ¿cómo se llaman? Estos comentarios que me mandan ustedes, que tienen a bien mandarme. De verdad que los quiero mucho. Ay, veo muchos nombres, eso me emociona. Analí, hola, muy buenas noches, Analí, muchas gracias por apoyarme siempre. Veo muchísimos nombres: Julio, Amparo, Nahim, Luis Sánchez, Carlos Mora, Roberto Cruz, todos ustedes, Lorena, Eduardo, Gabriel, hola doctora, buenas noches Gabriel, muchas gracias por acompañarme, Víctor, Manuel, Juan Santos, a Angie, Juan, híjole, Leiber, hola, ¿cómo estás? De verdad que me da mucho, mucho gusto. Narvi, buenas noches, muchas gracias, y me veo muy linda y muy alegre. Estoy alegre lo que le sigue, porque decidí que voy a escribir. Y lo estoy haciendo. Y me gusta mucho sacar lo que tengo dentro. Ya igual y algún día publique algo en algún lugar y se los compartiré con muchísimo gusto. También estoy contenta porque ya me voy a ir. Voy a ir a Minatitlán. Voy a estar en Coatzacoalcos primero el día 20. Ya estoy en Coatzacoalcos atendiendo. 20, 21 y 22. Ay, un guapo me está saludando. Hola, mijo. 20, 21 y 22 voy a estar en Coatzacoalcos. De ahí el lunes voy a estar ya en Minatitlán toda la semana hasta el viernes. El viernes me regreso a Coatzacoalcos, pero voy a estar en un curso, entonces solo voy a estar atendiendo del 20 al 23, 20, 21 y 20, perdón, 20, 21 y 22 en Coatzacoalcos, y de ahí de lunes a viernes en Minatitlán, Veracruz. Por favor, si ustedes gustan que yo les atienda en esto de la quiropraxia, son muy buenas, la verdad. Si tienen dolencias, si quieren que veamos esto de la escoliosis en sus espaldas antes de que se forme, aunque ya la tengan, y si ya lo cirugiaron, ustedes vayan a verme. De verdad que una terapia les va a beneficiar muchísimo. No tienen una idea de cuánto. El simple contacto humano, a los que no estamos
acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nos apapachen, a que esto, la atracción física y no sé qué. Creemos que eso es el contacto físico, pero un contacto físico de sanación, totalmente respetuoso, dedicado a no solo curar tu cuerpo físico, sino tu cuerpo espiritual, tu energía, de verdad que es algo maravilloso y de verdad que la gente se puede salir de ahí con una nueva visión de su vida, con un nuevo, no un nuevo proyecto de vida, sino el proyecto original de su vida. Recordemos que cervicales hablan de esto, de ese proyecto original de vida. ¿Para qué estás en este mundo? Tu sentir, tu verdadero sentir, el más profundo, el que tiene el conocimiento absoluto de ti, se manifiesta y quiere proyectar lo que eres. Una terapia de quiropraxia emocional te puede ayudar a encontrar o empezar a ir encontrando el hilo como el que le dio Ariadna a Teseo para regresar a la salvación, para regresar a tu sanidad, a tu santidad, a tu sanación. Hola, Ariana. Muchas gracias por estar conmigo. Te quiero mucho. Un besote a todos. Un besote a mi abuelita. Abuelita, ¿cómo estás, abue? Que está todavía en cama. Ahí le gusta estar. Pues ahí la vamos a tener un rato hasta que ella diga que ya es tiempo. A mi tío Enrique también un saludote. Tío, ya voy a ir. Ya casi llego. Aguántame. Llegando, mira, te atendemos. Te damos unos buenos estirones, unos buenos masajes y vas a ver cómo esto que viviste, este problema vascular que tuviste, va a quedar en el pasado. Te prometo que te voy a ayudar, tío. Así es que vámonos todos, vámonos. Próxima semana estaré transmitiendo ¿desde dónde? Desde Minatitlán, Veracruz. Y ya veremos. Tal vez vuelva a tomar un poquito sobre la escoliosis, tal vez no, tal vez hable de un cuento, tal vez una canción, tal vez solamente venga y les cuente qué es lo que estoy haciendo durante el día, no lo sé, pero ahí voy a estar. Muchísimas gracias a todos, de verdad que los quiero, de verdad, no saben cuán agradecida estoy con la vida por tener la oportunidad de esto, de expresar lo que soy y de compartirlo con ustedes a través de lo mucho o poco que sé. Gracias a todos y, como siempre digo,